Bueno, bienvenidos al cuarto video. En este vamos a estar viendo lo que es el capítulo, a partir del capítulo 4, donde vamos a comenzar a ver estos ataques que ocurrieron a la iglesia naciente. En primer lugar, si me acompañan ahí a Hechos capítulo 4, dice en el versículo 1, bueno, aprovechando la oportunidad, como les decía anteriormente, un milagro daba la oportunidad de un mensaje. El enfoque no está tanto en el milagro como lo está en el mensaje. Y vienen al templo, versículo 1, y dice que vinieron aquí a la guardia del templo y los sacerdotes, vinieron ellos y resentidos, versículo 2, que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esta resurrección de entre los muertos, si ustedes saben, los saduceos es algo que aborrecían esa enseñanza. Ellos pensaban que no había resurrección, todo eran de alguna manera muy racionalistas y materialistas, pensaban que todas las promesas eran sencillamente terrenales, mientras que bueno, los fariseos y escribas, ellos sí creían en la resurrección. Bueno, estaban resentidos de que se enseñase la resurrección de los muertos y más aún de que esta resurrección fuera en Jesús. Entonces resulta ser que estos galileos enseñaban ahora como si fueran rabinos, y pues claro que esto les causaba gran celos, ¿no? Aquí avanzaríamos en la lámina al siguiente punto, donde ahora veremos la primera persecución. Pedro y Juan ante el concilio. Y bueno, tenemos aquí esta serie de ataques. En medio de la oposición, la iglesia, vamos a ver cómo sigue creciendo. Fíjate que con frecuencia los días de persecución, los días de dificultad, en muchas ocasiones son los días de más crecimiento. Aún en tiempos, podemos decir en tiempos ahora de la pandemia que ha tocado vivir, ha sido oportunidad también. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo en medio del conflicto Dios siempre brinda oportunidades para compartir el evangelio, para crecimiento. Un crecimiento a nivel número puede ser, pero también un crecimiento a nivel personal, donde tú enfrentas en el conflicto, tú enfrentas también tu realidad de quién eres. Dios entrena gradualmente a sus siervos. Ahora solamente están resistiendo hasta las cadenas, pero después, más adelante, van a tener que resistir hasta la muerte. Y vienen los discípulos, dice en versículo 4, fíjate, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, como les comentaba. La persecución trajo oportunidades. Y dice, bueno, versículo 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, es decir, el mismo grupo del Sanedrín que unos días antes había juzgado a Jesús. Estamos hablando aquí apenas de un par de meses de los hechos del juicio de Jesús. Y bueno, Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En este caso, se cumple aquella profecía que se había dado, que no tenían que pensar en qué decir porque el Espíritu Santo les daría de qué hablar. Se cumple aquí en Pedro y bueno, en la iglesia primitiva y en Hechos. Y dice, termino de aclarar esto, eso no significa que nosotros tengamos que no prepararnos para presentar un mensaje, ¿ok? Porque muchos llegan a pensar eso y no es correcto aplicarlo en ese sentido para nosotros hoy en día. Creo que esto se aplica particularmente a la iglesia primitiva y a los tiempos de la persecución durante el tiempo de la tribulación. Versículo 5 en adelante, bueno, el 5 al 6 vamos a ver jueces y acusadores en este juicio. Vamos a ver luego el crimen, el versículo 7, y el crimen es: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así fue entonces que Pedro, dice Pedro lleno del Espíritu Santo, les responde y dice versículo 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. El crimen era un beneficio.
¿En qué potestad o en qué nombre ha sido esto hecho? Era lo que le estaban preguntando. Aquí lo interesante en todo eso es que tenemos acusadores, tenemos un crimen, un beneficio hecho a un hombre enfermo, y tenemos ahora a un abogado. Y este abogado era el mismo Espíritu Santo que hablaba a través de Pedro. Pedro hablaba con denuedo. Denuedo significa una facilidad de palabra, un valor, valentía, que vienen como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hablaba yo que la llenura del Espíritu Santo da palabras, pero claro que el Espíritu Santo toma lo que hay en tu mente. Es decir, si te das cuenta, los mensajes que vamos a ver en el libro de Hechos de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, están llenos de Biblia. Es decir, conocían la Biblia. Así que, el crimen, ¿cuál era? Una sanidad. Y aquí en el versículo 11, Pedro cita el Salmo 118, 22. Él es la piedra reprobada. Este salmo se citó en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, y lo interesante es que Jesús lo citó respondiendo exactamente a la misma pregunta que le estaban haciendo a Pedro. ¿En qué potestad habéis hecho este milagro?, le decían. Y si tú lees ahí en Marcos 11, 27, 28, los escribas y los sacerdotes le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esas cosas? En Marcos 12, del 10 al 11, lo mismo. Así que la autoridad con que obraban era la autoridad de Dios, era la autoridad que rechazaban, era la autoridad del Mesías. Y tenemos aquí también un juego de palabras, como les he dicho, el hebreo. El hebreo, es importante entender algo. La poesía hebrea es una rima de ideas, no una rima de sonidos, como en la poesía en español para nosotros. Y muchas veces los apóstoles o la Biblia aprovecha esta herramienta. Y dice en el versículo 9 al final, de qué manera haya sido sanado. La palabra sanado, soter. Y versículo dice que en el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, en el versículo 10, está en vuestra presencia sano. La palabra sano es soter. Y sigue hablando, dice: Jesús es la piedra reprobada que desecharon, en ninguna otra hay salvación. La palabra es soter. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Soter. Con sus respectivos conjugaciones, claro. Ahora, este juego de palabras entonces enfatiza cómo se aprovecha el milagro de la sanidad del cojo para ilustrar lo que era la salvación. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Juan, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no habían estudiado, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate, aquí empiezan los resultados aquí de este juicio. En primer lugar, se dieron cuenta que era imposible culparlos. Versículo 13. No podían culparlos. ¿Por qué? Porque no había, en este caso, ninguna evidencia para demostrar que estaban equivocados. Ellos no habían sido formados en una escuela rabínica, y aún así reconocían que Jesús había sido una influencia en ellos. Segundo, versículo 16 al 17, fíjate, es imposible negarlo. Dice en el versículo 14 al 16. Dice: viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Así que era imposible negarlo. No podían decir nada en contra. Versículo 15, sacan a todos. 16, ¿qué haremos con esos hombres?, hablan entre ellos, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, era claro para ellos, no podían culparlos, no podían negarlo. Y versículo 17 y hasta el 22, toda esta parte terminan ellos sacando una conclusión. Hablaron acerca de qué hacer con ellos. No podían, no eran culpables, lo que estaban hablando era realidad, pero lo único que podían hacer entonces era pedirles que se callen, que no hablen más en el nombre de Jesús. Versículo 14. Eso acuerdan. Y versículo
18 dice, les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar lo que hemos visto y oído. En este caso, pues, finalmente es imposible dudarlo. Repasemos entonces, fue imposible culparlos. Era imposible negar los hechos que decían acerca de Jesús. Era imposible dudar lo que había sucedido, pero aún así no creyeron. Finalmente, la decisión fue de ellos rechazar el Evangelio, rechazar el mensaje, rechazar a Cristo y a su persona. ¿Quién era Jesús? En los versículos 18 al 20 también encontramos otra cosa, en el tema de la obediencia a las autoridades. Fíjate, la Biblia nos manda a obedecer las autoridades civiles. Los cristianos tenemos el deber de obedecer las autoridades del gobierno civil. Eso lo podemos ver en Romanos 13, versículos 1 al 7. En Primera de Pedro 2, del 13 al 17, cuando habla ahí de que Dios colocó, dice, someteos a toda institución humana. ¿Por qué? Porque Dios las colocó. Y termina diciendo, honrad a todos, honrad al rey. Lo interesante es que cuando Pedro habla, quien estaba como César en ese momento ya era Nerón. Así que pide obediencia a la autoridad, aun cuando esta misma era Nerón. Así que imagínate qué excusa tenemos nosotros como cristianos para una desobediencia civil. En este caso, la única opción de desobediencia civil que vemos autorizada por la Biblia es cuando las autoridades civiles se oponen a la autoridad de Dios. Ese es el límite de la obediencia o de la desobediencia a las autoridades civiles. Pero como cristianos tenemos que estar dispuestos a aceptar toda consecuencia que pudiera venir. Así como Sadrach, Mesach y Abednego aceptaron las consecuencias y terminaron en el horno de fuego, como Daniel aceptó las consecuencias y terminó él en el foso de los leones, y como más adelante veremos también en Hechos capítulo 5, Pedro y Juan aceptaron las consecuencias de desobedecer este mandato de callarse, porque ellos no se callaron y fueron azotados. Así fue entonces que, dice el versículo 21, les amenazaron, les soltaron, porque no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. En medio del conflicto, glorifica a Dios. Eso te va a ayudar siempre a poder tener una motivación para salir adelante en el conflicto. Hay un conflicto, glorifica a Dios en él. Entonces es una oportunidad el conflicto para glorificar a Dios. Un conflicto matrimonial, un conflicto familiar, personal, con tus hermanos, con algún amigo. En él siempre veo una oportunidad de glorificar a Dios. Eso es clave. Bien, dice que el hombre tenía más de 40 años, por lo cual era evidente este milagro. Y finalmente salen los discípulos. Vamos a Hechos 4:23. Y la reacción es, tan pronto fueron liberados, volvieron a los suyos. Y fíjate que les contaron todo, a dar testimonio. El testimonio de las pruebas lleva a otros a glorificar a Dios. Y en lugar de callarse, lo que están pidiendo ahora, ellos oran reunidos y dicen en el versículo 28, sucedió todo lo que tú habías determinado de antemano. Ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Lo interesante aquí es cómo ellos están colocándose ante Dios y pidiéndoles que les dé valor. Hay un lindo bosquejo en el apunte de ustedes acerca de lo que ellos pidieron, un modelo de la oración de alabanza. No lo voy a tocar a detalle, pero pueden verlo en sus apuntes. Ellos pidieron unanimidad, versículo 24, tuvieron unanimidad. ¿Por qué? Porque lo hicieron todos juntos. No significa que uno se parara y todos empezaran a orar con las mismas palabras de manera estereotipada, sino que uno habló expresando el sentir de todos. Tenemos adoración a Dios. Le hablan de soberano Señor, creador de todas las cosas. Tenemos sumisión a Dios porque aceptan los designios, reconocen su palabra acerca de lo que Dios había dicho a través de David.
vemos fe. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ellos no piden que cese la persecución. Lo que ellos están rogando aquí es que Dios les dé valor en medio de la persecución para seguir predicando. Aun cuando hay conflictos, no podían parar de hablar. No sé si eso es lo que tú haces o el conflicto te hace callar. El conflicto es una oportunidad. Y bueno, fíjate cómo mientras que el Sanedrín estaba condenándolos, el pueblo los estaba autenticando por todo lo que ellos veían acerca de lo que estaba sucediendo, milagros y señales que Dios hacía a través de ellos, versículo 30. Versículo 31, y cuando hubieron orado, todo el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este caso, la llenura del Espíritu Santo no es un bautismo del Espíritu Santo. Ellos poseían, vivía el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero la llenura los llenó completamente, dándoles lo que es el fruto del Espíritu Santo, el valor del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es perder el control, como algunos llegan a pensar que el Espíritu Santo te controla y de pronto ya no puedes tú hablar, ya no puedes sino hablar lo que el Espíritu Santo habla y empiezan a hablar en lenguas o tirarse en el suelo o cualquier otra cosa. La llenura del Espíritu Santo es una llenura que me da más control de mí mismo. Eso lo puedes leer, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que nunca tendrás más dominio propio que cuando el Espíritu Santo llena tu persona. Y por ello puedes tú tener nada de temor, tener poder, tener amor, tener valor, valentía. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. Cuando oramos, ¿tenemos fe en que Dios va a contestar esas oraciones? ¿Realmente estás tú dispuesto a responder valga la redundancia, a la respuesta de oración de Dios? Pides valor, pero tú estás dispuesto a hablar. Los discípulos oraron confiando en que el Espíritu de Dios podía cambiar todo lo que estaba pasando, pero ellos no pidieron cambio de circunstancias, pidieron cambio en su interior. Así que no es el exterior lo que tiene que cambiar cuando estás en problemas. Muchas veces lo que tiene que cambiar es tu interior. Ellos sabían, pidieron más valor para testificar ante la persecución que soportaban. Así que cuando oramos, pide con fe, pero ten la osadía para responder ante, ante lo que Dios va a hacer. Hay varios puntos más en el apunte, como unas características de la oración poderosa que también nos han anunciado. Oraron con unanimidad, con discernimiento, en forma definitiva y concreta, oraron arriesgadamente y oraron exitosamente. Eso lo tienes en el apunte, es un buen punto también para avanzar más. Versículo 32, dice aquí que, y la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Y esto habla de esta unanimidad de la que estamos hablando nosotros. Ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, tenían todas las cosas en común. Esta unanimidad es que no había un espíritu de competencia, un corazón y un alma, 5,000 personas de diferentes edades, razas, niveles sociales, condiciones espirituales, pero un mismo pensamiento, un mismo sentir en su corazón. Había actividad también porque buscaban oportunidades, dice el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y había abundante gracia sobre todo ellos. Así que había gracia, eran portadores de la gracia de Dios, daban con gozo y generosidad, hablando de esto que no había, nadie decía esto es mío, no había egoísmo para nada. Versículo 34 dice, no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Esta no es una base para el comunismo, como algunos llegan a usar el comunismo. En el comunismo lo tuyo es mío, mientras que entre los hermanos de Cristo lo mío es tuyo. Y vamos a ver aquí el ejemplo también
de Bernabé, José, versículo 36. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había honestidad también entre ellos. El ejemplo de Bernabé pues muestra ese corazón que tenía la iglesia para compartir lo que ellos tenían. Para que, como decía aquí, nadie decía tener suyo propio nada. Así, entonces, este ejemplo, fíjate que resulta bueno, todo lo que estamos viendo aquí es una iglesia perfecta, aparentemente, ¿no? Tenemos una iglesia unida, una iglesia que ora, que soporta la persecución no los separa, y la iglesia aparentemente es perfecta. Un punto interesante y un contraste interesante es que avanzamos nosotros a Hechos capítulo 5, y fíjate la primera palabra que vamos a encontrar ahí en el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías. Así que la iglesia perfecta, toda iglesia perfecta, tiene su pero. Aquí, pasando a las láminas también, hemos visto el tema de la primera persecución y ahora nos toca ver la primera purificación, que es este ataque interno, la hipocresía, el capítulo 5. Y bueno, para no dejar el capítulo cortado, pues nos vamos al siguiente video. Nos vemos allá.